Ellos habían aparecido en el escenario como ejemplos vivos del sueño americano. Ken Lay era un niño tranquilo de Houston. Desde pequeño había aprendido a transmitir confianza a los demás, a parecer un líder fuerte. Hablaba mirando a los ojos de la gente, vendía esperanza, prometía sueños. Como todos, tenía hambre de éxito, pero su diferencia estaba en que encontraba el éxito no solo en trabajar duro, sino también en crear una historia que brillara en apariencia. El viaje de Lai se construyó sobre la ambición de convertir una compañía energética común en un gigante mundial. Pero no estaba solo en este camino. A su lado tenía a Jeffrey Skilling, un personaje completamente distinto. Frío, seguro de su inteligencia, un visionario agresivo, poseía un carisma que estremecía a las personas. Skilling jugaba con los números como un maestro de ajedrez. Donde la mayoría veía riesgo, él veía oportunidad. Pero su verdadero poder era lograr que los demás creyeran en su visión. Y estaba Andrew Fastow, el arquitecto financiero de la empresa. Su historia era diferente. En lo profundo, siempre quería ser querido, ser reconocido. Aprovechaba cada ocasión para demostrar su brillantez. Quería que los demás dijeran «él es el mejor». Pero esa ambición lo conduciría a caminos oscuros. En los primeros años de Enron, realmente había una gran esperanza. Estados Unidos empezaba a liberalizar el mercado energético. La electricidad y el gas natural ya no estaban solo bajo control estatal. Esto significaba un nuevo campo de juego. Lai y Skilling vieron la oportunidad. Para ellos, la energía no era solo un producto que se vendía, sino un papel que podía comprarse y venderse como una acción bursátil. Esa idea, en ese entonces, era revolucionaria. Entre los empleados corría una ola de entusiasmo. En el piso 50 del rascacielos de Houston, jóvenes analistas con trajes impecables trabajaban hasta la madrugada. Aunque los ojos se les volvían rojos, no dejaban de sonreírse entre sí, porque creían que eran parte de la empresa de más rápido crecimiento en la historia. Algún día esta compañía será la más valiosa del mundo, decía un joven empleado mientras tomaba su café en la oficina. Y realmente lo creía. Pero ese crecimiento tenía un precio. Jeffrey Skilling creó una cultura en la empresa. Los mejores ganan, los demás quedan fuera. Cada año se hacía un ranking de desempeño, y el 10% inferior era despedido sin piedad. Este sistema no motivaba tanto al éxito como al miedo. Los empleados, mientras se perdían entre hojas de Excel, también competían para superar al compañero de al lado. Las amistades daban paso a la rivalidad. Un trabajador contaba: «Cuando despidieron a mi compañero de al lado, me alegré, porque su partida significaba que yo me quedaba». Ese era el rostro oculto de Enron. Detrás de las sonrisas crecían la envidia, el miedo y la soledad. La mayor arma de Enron eran los métodos financieros capaces de alterar la realidad. Skilling implementó una técnica contable llamada Mark to Market. Normalmente, cuando un proyecto generaba ganancias, éstas se reflejaban en los reportes a lo largo de los años. Pero Skilling acortó este proceso. Logró que las ganancias se registraran el mismo día en que se firmaban los contratos. Es decir, aunque aún no existiera dinero real, en los balances de Enron aparecían miles de millones en beneficios. Eso deslumbraba a los inversionistas. En las salas de reuniones, la sonrisa de Ken Lay fascinaba a los inversionistas. Les hablaba de un futuro que no provenía de la energía en sí, sino del comercio de energía. Al mirar a Lay, veían confianza, en Skilling visión, en Fastow inteligencia. Los inversionistas se dejaron atrapar por el sueño de este trío. Wall Street tenía los ojos puestos en Enron. En cada nuevo reporte trimestral se anunciaban ganancias, las acciones subían y los empleados descorchaban champán entre carcajadas. Un analista decía: «No invertir en Enron sería una estupidez». La fe era tan grande que casi nadie cuestionaba, pero en los pasillos de la empresa corrían susurros distintos. Algunos empleados se habían dado cuenta de que las ganancias declaradas no reflejaban la realidad. Decenas de jóvenes pasaban las noches frente a las hojas de Excel, tratando de cuadrar los números. Uno de ellos decía: «Algo está mal, pero nadie dice nada, porque todos quieren ser los ganadores de este juego». El ascenso de Enron parecía un cuento de hadas. Los empleados se veían a sí mismos como las personas más inteligentes del mundo. En las cenas familiares contaban con orgullo: «Trabajo en Enron».
Los hijos admiraban el trabajo de sus padres. Los accionistas invertían sus ahorros de jubilación en Enron. Todos estaban felices de formar parte de esta historia. Pero la verdad oculta era esta. Enron era un imperio de papel, como un enorme edificio recubierto de brillo, pero que se pudría desde dentro. La luz en los ojos de la gente se transformaría poco a poco en duda, y después en miedo. En el rascacielos de Enron, las luces seguían encendidas, pero esta vez en el aire no había emoción, sino silencio. Los rostros ya no sonreían. Los empleados miraban las pantallas de sus ordenadores con ojos cargados de ansiedad, porque todos se hacían la misma pregunta: ¿y si estas cifras no son reales? La primera grieta apareció cuando los complicados juegos contables de la empresa comenzaron a filtrarse hacia afuera. La red de sociedades creadas por Andrew Fastow se utilizaba para ocultar las pérdidas de Enron, pero era una red tan compleja que incluso los analistas más brillantes tenían dificultades para distinguir qué era verdadero y qué era falso. Fue entonces cuando, por primera vez, la confianza empezó a tambalearse. Un periodista, a comienzos de 2001, escribió un artículo valiente: ¿Enron realmente gana dinero? Esa pregunta encendió un fuego descomunal como una cerilla en un pajar. En Wall Street, los analistas se miraban atónitos unos a otros. Los accionistas agarraban el teléfono y, presas del pánico, comenzaban a vender. Para los empleados, el golpe más duro fueron los fondos de pensiones. Durante años habían invertido sus ahorros en acciones de Enron, porque siempre les habían dicho: esta empresa no quiebra, somos el Microsoft del futuro. Pero mientras las acciones caían en picada, los trabajadores miraban impotentes cómo los números se encogían en la pantalla. Un padre dijo: trabajé 30 años y todos mis ahorros desaparecieron en un mes. Dentro, el pánico crecía. Muchos empleados aún no lo creían. Porque Enron no era solo un lugar de trabajo, era una identidad. Quienes habitaban aquel rascacielos estaban convencidos de ser los jóvenes más inteligentes y brillantes del mundo. Ahora, de pronto, verse como engañados y traicionados resultaba insoportable. Ken Lay aparecía frente a las cámaras con voz serena diciendo: todo está bajo control. Pero mientras tanto, dentro, se despedía a trabajadores, se destruían archivos, se eliminaban documentos. La verdad ya se había desbordado. La quiebra de Enron no fue solo un desastre financiero. Fue un colapso que destruyó la confianza entre las personas. Los inversionistas perdieron los ahorros de toda una vida. Los empleados perdieron su trabajo y su dignidad. Familias enteras se derrumbaron. En los hogares llegaron las discusiones, las lágrimas, las cenas en silencio. Porque muchos no solo habían perdido su dinero, sino también su futuro. En las salas de los tribunales se vivía otra escena. Skilling intentaba mantener la calma durante los interrogatorios, pero la ira en sus ojos era inconfundible. Fastow se veía aplastado bajo el peso de la red que él mismo había construido. Y Ken Lay, aquel hombre sonriente, ahora parecía un traidor a los ojos de todos. La amistad entre los tres, aquella relación cimentada en la confianza, se desmoronaba en el tribunal. Todos culpaban al otro, todos intentaban salvar su propia piel. La que alguna vez fue alabada como innovadora Enron, ahora era el símbolo del engaño. Los titulares de los periódicos repetían lo mismo: el escándalo del siglo. Pero quizá lo más dramático fue lo que vivieron las personas comunes en la calle. Un empleado contaba: mi hijo me preguntó: papá, ¿por qué ya no vas al trabajo? No supe qué responderle. Otro, al enterarse de que sus ahorros de jubilación acumulados durante años se habían reducido a cero, sufrió un infarto. Las vidas de las personas quedaron destrozadas de un día para otro. Y lo más irónico, ¿saben qué fue? Que los letreros del rascacielos de Enron seguían brillando. Desde afuera aún parecía la sede de una empresa grandiosa, pero dentro los escritorios estaban vacíos. Los pasillos resonaban con ecos. Aquel enorme edificio era ya como una ciudad fantasma. El colapso de Enron fue una advertencia para Estados Unidos. Mostró cómo no solo una empresa, sino todo un sistema podía pudrirse con artificios, engaños y ambición. Después de este hecho, las leyes cambiaron. Se reforzó la supervisión de las compañías. Pero la confianza perdida no regresó fácilmente. Ken Lay murió de un infarto durante el proceso judicial. Jeffrey Skilling fue condenado a años de prisión. Andrew Fastow aceptó su culpabilidad y se encogió ante los ojos de su familia en los tribunales.
Aquellos que alguna vez fueron héroes quedaron en la memoria como responsables del mayor fraude de la historia. Al final, de Enron solo quedó una lección. Por muy brillante que parezca, la verdad no puede ocultarse para siempre. Se puede engañar a la gente, manipular los números, pero la realidad tarde o temprano sale a la luz. Y la historia de Enron nos recuerda algo. La ambición puede cegar incluso a la inteligencia. El éxito que deslumbra puede ser, en realidad, el inicio de una caída.